Mañana todavía no hay un pronunciamiento en firme de parte del gobierno nacional, de su canciller José Valencia, tampoco desde el Ministerio del Interior con María Paula Romo y tampoco del Ejecutivo, en este caso con el presidente de la República, Lenín Moreno. Ya les estaremos informando minuto a minuto qué es lo que está sucediendo en Venezuela sobre este levantamiento histórico que se viene desarrollando en este 30 de abril. Vamos a volver al ámbito local y en este momento le damos la bienvenida a Javier Bermúdez, que se desempeña como coordinador zonal del Ministerio de Trabajo, con quien vamos a conversar en estos próximos minutos. Buenos días. Buenos días, Yamil. Un gusto, Juan Fernando. Qué gusto tenerles y gracias por el espacio que ustedes siempre nos dan. La semana pasada, desde el mismo Ejecutivo, se había dado a conocer un decreto en el que se permitía que este miércoles sea jornada desde las horas de la mañana hasta las 12:30 de este 1 de mayo, es decir, 726. Media jornada, así exactamente. Pedimos disculpas por este tema de salud. Y esta semana, el día de ayer, en horas de la tarde, un nuevo decreto ejecutivo daba cuenta de que ya no sería un feriado de media jornada, un día de media jornada, sino que se trabajaría únicamente este lunes, martes, se dejaría libre el miércoles y se volvería al día no laborable el próximo viernes. ¿A qué se debe esta decisión? ¿A qué se atribuye la decisión del gobierno nacional sobre estos 2 días de asueto? Sí, Yamil, yo creo que es importante poner el contexto también de las cosas. Es importante, ¿por qué? Porque el Día Internacional del Trabajo es un día de conmemoración de la lucha obrera, de la lucha de los trabajadores, en donde en 1886 se libró una de las gestas de protesta más grandes en los Estados Unidos, que fue por las horas de trabajo, que ellos peleaban las 8 horas, y eso es ahora uno de los montos más o de los hitos más recordados por parte de la clase obrera. Ese es uno de los fundamentales decisiones, digamos así, o fundamentales propósitos que quiere el gobierno nacional para que el trabajador tenga su día de no sé si de protesta, sino un día de conmemoración, un día de reunión, un día en donde los derechos de los trabajadores se vean realmente que pueden darse. Entonces, el señor presidente de la República, en reunión con varios dirigentes de todas de los sectores, ha decidido esa media jornada que dictaba en el 726 en su decreto ejecutivo, con el decreto 729 ponerlo directamente en el tema de solamente que sea toda la jornada. Ahora, el tema de la ley de feriados también es que nos atañe mucho. ¿Por qué? Porque la ley, esa es una ley, el señor presidente de la República no la puede derogar de por sí. Entonces, la ley de feriados dicta que si el día, como en este caso, si es el día miércoles, pasará al día viernes el día feriado que no es recuperable. En este caso, el 1 de mayo no es recuperable, pero el día viernes, 1 de mayo no es recuperable, y el viernes que vamos a tener, el 1 de mayo no es recuperable y el viernes sí. Dadas las condiciones y estos días de vacaciones que se aplican tanto en el sector público como en el sector privado, ¿cuál sería el método para recuperar esas horas que se está dando de vacaciones en los dos sectores? ¿Cuáles serían las condiciones en cada uno de ellos? La primera condición del sector público es 1 hora diaria a partir de la semana anterior. Son 1 hora, o sea, en 8 días vamos a recuperar la jornada que se está poniendo como feriado. Y en el sector privado, el decreto también dispone que se puede asemejar, de acuerdo a las necesidades de la producción o de la industria, este tema de la recuperación por 1 hora diaria por parte de los trabajadores en el feriado. Entonces, se puede asimilar. Yo creo que el 90% de las actividades productivas las pueden asimilar de esta manera. Hay otras que no se pueden parar, eso hablábamos de extra micrófonos, hay otras que tienen que seguir laborando y por la necesidad o por la clase de industria que manejan. Entonces esas el día 1 de mayo tendrán que pagarse con el 100% del valor del recargo. Entonces sanciones no existen, nosotros como ministerio no es que vamos a ir a sancionar a las personas que estén trabajando, no, eso que
hemos tenido muchas preguntas al respecto de qué sanción hay si es que se trabaja. No hay ninguna sanción. Más bien, lo único que hay que hacer es, se paga a los trabajadores con el 100% del valor hora como recargo por el trabajo en el día de feriado nacional. ¿Hay reacciones desde el sector empresarial, desde los sectores que generan productividad en el país? ¿Se les ha hecho llegar a ustedes como coordinación zonal algún tipo de inquietud sobre este particular? A nosotros de manera oficial no nos ha llegado. Hemos revisado el Twitter, hemos visto que hay sectores inconformes, pero hay sectores también conformes. Entonces esto es una doble vía. Yo creo que los trabajadores están contentos en primer lugar porque van a poder ir y conmemorar su día, su lucha por los trabajadores, por sus derechos, y además también el sector productivo también no lo ve con buen ojo. Yo también lo tengo que reconocer, pero yo creo que en este estado de cosas hay que reconocer que el gobierno nacional siempre tiene oídos para todos. Yo creo que eso ha sido uno de los pilares fundamentales que el señor presidente de la República, el señor ministro de Trabajo han hecho, el escuchar a las personas. Entonces, lo que nosotros se ha hecho es simplemente conmemorar un día internacional de conmemoración internacional, y esto, Yamil, déjeme ser reiterativo, como es el Día del Trabajo, y además también llegar con la ley de feriados, que esa ley tiene que, no sé, derogarse, reformarse, cambiarse, pero bueno, eso ya, la iniciativa legislativa ya no pertenece al director de trabajo, sino a los entes que como el Ejecutivo o la Asamblea Nacional pueden hacerlo. Porque antes, como hablábamos también fuera de micrófonos, antes se hacía mediante decretos y se salía bien. Yo creo que esta ley ha causado a algunas personas que me han comentado que les causa mucha confusión acerca de los días. Entonces, yo creo que sería el espacio más bien para llegar con una propuesta sobre una iniciativa legislativa que reforme o derogue esta ley. Queda claro entonces, mañana miércoles no se trabaja en el sector público, no se trabaja en el sector privado, y el viernes por la ley de feriados tampoco se trabaja a nivel nacional. Es decir, viernes, sábado y domingo será feriado a nivel nacional. Vamos avanzando con los temas y aprovechando de su presencia también esta mañana, queremos conocer cuál es la perspectiva, cuál es la visión del Ministerio de Trabajo en torno a lo que se ha venido manifestando desde diferentes sectores, sobre todo del Frente Unitario de Trabajadores, que se ha quejado constantemente de la forma de contratación en las instituciones, sobre todo públicas del país, y el régimen que aplica en las instituciones privadas. El presidente de la República se ha manifestado en varias ocasiones a estos métodos de contratación laboral, y también se ha hecho una serie de rectificaciones. Por eso habíamos manifestado también a través de este espacio que estamos acostumbrados a las rectificaciones que se hace desde el gobierno nacional. Sin embargo, ¿cuál es la posición en firme que se tiene desde el Ministerio de Trabajo en torno a las modalidades de contratación en el país? A ver, bueno, hay muchos sectores, Yamil, en cuanto a la contratación. Nosotros estamos viviendo una serie estamos reajustando la casa, digamos así. Esto tiene un costo político alto, yo sé. Nosotros, y acuérdense ustedes, anteriormente se decía, nosotros tenemos un Estado obeso, no hacemos nada, nosotros mantenemos a un montón de personas, hacemos un montón de cosas. Lo que pasa es que se infló tanto el aparato estatal y la figura del contrato ocasional, ¿sí? Se desvirtuó, se desnaturalizó totalmente. Esta figura del contrato ocasional de trabajo, imagínense que eso es para un año, para la necesidad institucional, o sea, por una necesidad institucional extrema, se puede contratar en contrato ocasional, lo que decía la LOCEP. Lo que se utilizó era por un año y un año más de renovación, no más. Tenemos funcionarios públicos con 4, 5, 6, 7 años con contratos ocasionales. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es que se ha desnaturalizado el contrato ocasional y se desnaturalizan todas las figuras jurídicas de contratación en el país. ¿Y esto qué nos da de resultado? Nos da resultado un Estado obeso, nos da de resultado el clientelismo político. Nosotros como gobierno nacional, yo sé que el tema político es costoso, Yamil, pero las personas también tienen que saber que este tema político, el señor presidente de la República, el señor ministro de Trabajo, lo están haciendo con absoluta responsabilidad y de manera técnica. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si usted se ve, yo antes, toda la vida como abogado he sido usuario de algunas instituciones, yo he visto lo que hacían 1 o 2 personas, ahora la hacen 3, 4 o 5 personas.
Entonces, lo que vemos es realmente una carga en el Estado que nosotros debemos irla bajando. En el decreto de austeridad, todas estas normas nos dan esa obligatoriedad, sea el costo político que sea. Yo sé que viene el desempleo. Si hablamos de un Estado obeso, quiere decir que han despedido a muchas personas. ¿Cuáles son los números a nivel nacional? No tengo todavía yo el número concreto. Si lanzar una frase o una cifra en este momento, Yamil, sería confundir a la ciudadanía. ¿Tiene datos, cifras estamos a nivel local, pidiéndolos a nivel local, no tenemos tampoco. Esto se está manejando desde la ciudad de Quito. Hemos pedido nosotros para las entrevistas y entregar al público, porque las informaciones transparentes, Yamil. Yo no creo que el ciudadano deba verse, no sé si afectado con la falta de información. No, yo creo que más bien, y eso me comprometo, Yamil, si usted me visita, yo voy a tener esas cifras, porque el gobierno, como digo, y la Dirección Regional de Trabajo aquí en Cuenca somos y actuamos de manera transparente, y el decir una cifra o no, lo único que hace es causar un poco más de incertidumbre, pero el antecedente es importantísimo, el antecedente que el ciudadano conozca, porque antes todo el mundo decía, tenemos muchos trabajadores, nosotros pagamos los sueldos y todo el mundo inflaba el aparato estatal. El aparato estatal no es creador de empleos, el aparato productivo privado, ese es el creador de empleos. Sin embargo, a eso es donde el mismo nosotros. Sector público, desde personas que en muchos casos, como ustedes conocen, tienen miedo a hablar muchas de las veces, que no quieren perder su empleo y no se atreven a decir lo que está pasando al interior de cada institución. Sin embargo, estas personas manifiestan que se está haciendo una especie de revisión, sí, en las instituciones del Estado, pero no se está dirigiendo específicamente al área administrativa, en donde sí había personal en exceso y se está tomando decisiones para dejar de lado, para separar a las personas que en realidad han venido trabajando ya desde hace algunos años. Eso sería gravísimo, Yamil, sería gravísimo. Yo creo que las decisiones que se hacen, cada unidad de talento humano, en esto no interviene el Ministerio de Trabajo en primer término, no intervenimos nosotros en todas las unidades de talento humano, sino son cada una de las unidades de talento humano las que tienen que llevar a cabo este proceso en donde se va generando esta visión de cuáles son los puestos que tienen que ser, no sé, optimizados o también retirados la partida. Entonces, esto es del trabajo de las unidades de talento humano. Nosotros sabemos que en la salud ningún médico se ha retirado, en eso sí, Yamil, yo quiero ser muy claro, ningún servidor médico, ningún médico ha sido retirado del trabajo. En los hospitales mantienen toda su capacidad médica. El tema administrativo tiene que ir por ahí, nosotros creemos en eso, que el usuario no se vea con este problema de que falta de médicos o alguna situación que ocurra por el estilo, pero sí el tema administrativo. Entonces nosotros vamos a cuidar mucho, y además lo que usted me dice, los trabajadores o los funcionarios que tengan esas dudas vengan y avísennos, coméntenos, porque en realidad nosotros damos oídos a todos en el Ministerio de Trabajo. Yo creo que si es que nos dicen, están dándonos esta parte, nosotros estamos buscando la manera de quedar, pero miren lo que nos están haciendo con esta, podríamos nosotros llegar a tener realmente una visión o una verificación en la unidad de talento humano. Ayer conocíamos que el gobierno nacional se había gastado $2.400.000 para hacer una especie de seguimiento al caso y a la relación entre el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Pregunto, ¿no se puede hacer una especie de revisión a los gastos que se está haciendo del Estado en esta política de austeridad para poder dirigir esos recursos adecuadamente, que se pueda evitar dejarle sin empleo a más personas y que con esos $2.400.000, entiendo, se puede dar empleo a muchas personas, se puede pagar muchos sueldos? Claro, solo sí. Por ponerle un ejemplo. A ver, ¿en dónde salió? Yo no he tenido conocimiento de esa noticia. Una entrevista que se realizó ayer en la mañana en el medio digital La Posta,
que se especifica lo que yo le estoy manifestando. Ok, el tema del Estado y el manejo del Estado lo hace el señor presidente de la República. Nosotros como ministerio, y lo que nos disponen como directrices es, en primer lugar, velar por los derechos de los trabajadores, en segundo lugar, ver también y ofertar las mejores condiciones para la empleabilidad en cuanto al sector privado también que se requiere. Por eso hemos tenido muchos acercamientos con todas las cámaras que en la provincia y en la región existen. Así es que en este tema de pagar, vea, Yamil, si usted me dice vamos a pagar 2 millones y en vez de pagar eso paguemos los sueldos, eso es una medida parche. Lo que nosotros estamos haciendo como gobierno nacional es realmente sacando la obesidad del Estado, porque todo el mundo venía con este tema de que sí, que es un tema hasta clientelar, entendido de esta manera. Entonces yo creo que el Estado, el señor presidente de la República es muy responsable en el manejo de la cosa pública. Tiene que existir en este tema absoluta responsabilidad en el manejo de la información también, porque el decir que se gaste 2 millones y no en otra cosa, bueno, eso tiene que ser de responsabilidad de quien maneja el presupuesto del Estado. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, mediante la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, además de Subempleo, muestra las estadísticas con relación a marzo del 2018 y marzo del 2019. En la tasa de desempleo se muestra que a marzo del 2018 se reflejaba 4,4 puntos porcentuales y en marzo del 2019 se refleja un 4,6 puntos porcentuales, es decir, una variación de 0,2 puntos. Respecto a la tasa de empleo adecuado, en marzo del 2018 se tenía los puntos porcentuales era de 41,1%. Y en reflejo a lo que se da en este 2019, se da una variación de menos 3,2 puntos, es decir, el 37,9%. ¿Qué es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo para fomentar justamente ese empleo adecuado en el país, tomando en cuenta estas cifras? Sí, las cifras son decidoras. Nosotros no las, inclusive en estas cifras se dieron en el salón presidencial, si mal no estoy, conjuntamente con el director del INEC y el señor ministro de Trabajo. Nosotros somos transparentes en las cifras. Nosotros no queremos ni maquillar ni decirles a los ecuatorianos que estamos viviendo en el paraíso. Eso no es así. Nosotros estamos más bien todos los días trabajando para que el empleador crezca en su trabajo y nos dé más plazas de empleo, para que el Estado deje de ser obeso y sea un Estado óptimo, para que nosotros tengamos un gobierno en donde podamos llegar con soluciones y con propuestas también, porque yo creo que el escuchar, el diálogo nos ha hecho muy fuertes. ¿Por qué? Tenemos nosotros trabajado, el señor ministro de Trabajo, conjuntamente con la Cámara de Industrias de acá, con el economista Andrés Robalino, estaban y trabajaron ya una propuesta de trabajo de formación dual. Este trabajo de formación dual para los jóvenes va a ser una de los hitos en donde, que es un modelo alemán que se va a adaptar acá al país, en donde las carreras técnicas intermedias van a ser las más fuertes. ¿Por qué? Porque un empresario dice, yo necesito en mi sector de producción, en un determinado momento, necesito un productor de alguna situación muy pequeña, muy específica, que las materias o las carreras universitarias no la dan. Entonces se abre esa carrera, ingresa el estudiante y trabaja y estudia. Entonces sale de esa carrera, se gradúa con su carrera intermedia y directamente tiene su trabajo. Tienen un porcentaje de desempleo en este trabajo de la formación dual que es un 2%, digamos así, de desempleo. Es decir, ese pequeño 2% no se emplea. El 98% de todos los trabajadores duales, digamos así, o estudiantes duales, llegan a formar parte de la empresa. Ese es uno de los puntos que nosotros estamos trabajando ya y esperamos que en estos pocos días el señor ministro de Trabajo ya dé el acuerdo ministerial en donde ya fomenta y da toda la fuerza para que salga esta parte. Otra cosa, nosotros no podemos ser personas
solamente de escritorios y entrevistas. Yo creo que no, el gobierno nacional, ministro de Trabajo, la dirección ha sido muy, muy clara en ponernos en territorio. Yo he visitado personalmente muchísimas empresas. El día 25 de abril tuvimos un encuentro por el trabajo en donde todas las empresas de mayor contratación de aquí estuvieron en la plaza de la EDEC, en la Buena Cápac y Bolívar, desde las 9 hasta las 4:30 de la tarde, receptando carpetas, pero no carpetas para tenerlas arrumadas, Yamil. Yo creo que eso sería más bien un sainete, y eso no lo fue. Creo que tuvimos ya la presencia de 1.200 personas en ese día. Todas fueron atendidas, todas fueron llegando bajo a su perfil. Tuvimos perfiles, muchísimos perfiles, no solamente de la clase obrera, tuvimos perfiles de jefes de oficina, tuvimos perfiles de programadores, tuvimos perfiles de personas que buscaban empresas con personas con discapacidad, buscaban perfiles de todo tipo para servicios, para producción. Entonces, inclusive para consultorías estaban abogados, algunas empresas para contratar. Entonces, y ahí se ofertaron 600 plazas de trabajo. Estas 600 plazas van a ser dadas en el tiempo. Nosotros estamos haciendo un recorrido de verificación con las empresas. Nosotros agradecemos muchísimo la apertura que hemos tenido con las empresas, porque nosotros debemos crear ese vínculo. Quedarnos sentados atrás de un escritorio, Yamil, y decir, bueno, están las cifras buenas o están malas, y quedarnos en el simple análisis frío de las cifras, a mí no me correspondería, sino más bien la acción. Yo creo que en esto, y la ciudadanía ha sido muy bien recibida por la ciudadanía. Yo estuve presente ese día y me entrevisté con mucha gente que vino. Yo me puse en donde estaban ingresando las personas, y les dije, ¿qué les parece esta iniciativa por parte del ministerio? Sin saber, las personas, sin comentarme o sin saber quién era yo, me decían, me parece excelente, porque esto es directamente con la empresa. A veces es muy difícil llegar a una empresa, es muy difícil llegar con un tema con una carpeta para llegar a una contratación. Entonces acá no, acá se abrieron todos los grupos de contratación más grandes, no sé si de la región y del país, para ofertar estas plazas de empleo de manera directa. Entonces, esos son pasos en donde nosotros estamos haciendo. Otro paso también es la política pública que el ministerio está empleando, empleo joven y primer empleo, que son dos programas que son de estímulo directamente tanto al trabajador de 18 a 26 años y de 18 a 28 años en el tema de pasantías. ¿Para qué? Para que tengan ahorros en el 100% de aportación al seguro, y también en los sueldos o estipendios, digamos así. Así que son cosas de política pública que el gobierno nacional está implementando. Nosotros hemos sido muy bien recibidos. El día viernes se firmaron muchísimos convenios para el tema de las pasantías, que es de mi primer empleo, con empresas que van a ser casi 200 personas de estos chicos van a ser beneficiados con esto. Entonces, no solamente es eso, sino trabajan y tienen experiencia. Finalmente, doctor, hay varias quejas. Las quejas se puede decir que son constantes en el sector privado, sobre todo de empleados que están preocupados por cómo sus empleadores vienen manejando la relación laboral. En estas denuncias que ustedes, entiendo, reciben diariamente en la coordinación, ¿qué es lo que se está haciendo de parte de los inspectores para poder dar tratamiento y poder tener resultados con estas denuncias? Nosotros tenemos, y en eso ya puedo hablar de porcentajes, porque yo, como es mi regional, lo sigo muy cercano. Tenemos un 95% de acuerdos en cuanto al tema de los derechos de los trabajadores. Existe confidencialidad, Yamil. Esto quiere decir que si un trabajador va a donde nosotros, acude a la dirección de trabajo, acude ante un inspector, el inspector tiene prohibido decir quién pidió la comparecencia. Bueno, la comparecencia se la pide para el debido proceso, pero por una inspección, para pedir que se revise el tema de utilidades, tiene absoluta confidencialidad. Así que vengan, estamos nosotros muy contentos de recibirles. Claro que sí, recibimos a diario. Los inspectores de trabajo hacen un trabajo bastante fuerte. Nosotros tenemos casi 1.200 usuarios en la semana, entonces son bastantes los problemas, pero el 95% se resuelven, Yamil. ¿Esto qué quiere decir? Que el inspector de trabajo no solo se queda en la mesa esperando que vengan, sino él
actúa. ¿Qué es lo que pide? Si es que vienen una comparecencia, ahora tienen que pedir 3 meses de acuerdo a la boleta de notificación. Durante los últimos 3 meses, el certificado de afiliación y cumplimiento de obligaciones con el Seguro Social, los roles de los 3 últimos meses, los pagos de los beneficios sociales para entrar a la comparecencia. Así es que esto es una de las situaciones que nosotros hemos marcado mucho con los inspectores. ¿Para qué? Para que si es que el trabajador tiene una petición que hacer a su empleador, el empleador en primer lugar para venir y sentarse donde nosotros es justificar esta situación de cumplimiento de obligaciones laborales. De ahí empieza ya realmente una tutela efectiva en los derechos de los trabajadores. Gracias, doctor, por su presencia. Hemos conversado con el doctor Javier Bermúdez, coordinador zonal del Ministerio de Trabajo en esta mañana. Gracias, Yamir, por el espacio. Un abrazo a toda la ciudadanía. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. En este momento hacemos un breve corte comercial y continuamos.